Ya chicos, ahora vamos a hablar lo que es el tema de pierna, ya que es el penúltimo tema antes de terminar en sí con todo el bloque de los temas de final. Entonces, empezamos con los límites de la región de la pierna, que vamos a ver que tiene un límite proximal, ¿verdad? Dado por lo que es un plano horizontal que va a pasar justamente por lo que es la tuberosidad anterior de la tibia. Distalmente va a pasar por encima de lo que son los malleolos, ¿no? Tanto tibiales como peroneos. Y bueno, también vemos que en el caso del borde va a estar dado por los bordes laterales, ¿no? Del peroneo. Ahora, vamos a ver que la pierna en sí se va a dividir bueno, para estudiarlo nosotros lo vamos a dividir en una región anterior y una región posterior. Empezando por lo que es la región anterior, vamos a estudiarlo en una división de celda anterior o tibial, que a su vez esta se va a dividir en una subregión ventromedial y en una subregión ventrolateral y en una celda lateral o peroneo. ¿Ya? Cada celda y subregión va a tener, por así decirlo, sus músculos, ¿no? Hacen como un estuche a los músculos de ahí. Entonces, empezamos con, acordémonos que estamos en una región anterior, el primer plano, que es la piel, vemos que hacia la parte medial la piel es fina, excepto ya hasta llegar a la parte proximal, donde encontramos acá lo que era la pata de ganso. Ahora vamos a ver que en el tejido celular subcutáneo vamos a encontrar vasos y nervios superficiales. En el caso de las venas, vamos a encontrar las tributarias de la vena safena interna. Y en el caso de los nervios, vamos a encontrar nervios superficiales, como el nervio safeno interno, ¿no? Que va a inervar todo lo que es la parte medial de la pierna. Vamos a encontrar lo que es el nervio cutáneo lateral de la pierna, que es una rama sensitiva ¿de quién? Del nervio peroneo común, que lo que hace es inervar la parte lateral y proximal de la pierna. Luego tenemos al nervio peroneo superficial o también llamado nervio musculocutáneo, que también es un ramo sensitivo del nervio peroneo común, pero va a inervar la parte lateral y distal de la pierna. En el caso de los músculos, vamos a ver que en la celda anterior, en la subregión ventromedial, tenemos a lo que está subrayado, ¿ok? Eso es lo que pertenece a lo que está subrayado. Es decir, los tendones que conforman la pata de ganso, el tendón y parte del músculo sartorio. Ven acá el músculo sartorio como todo este acá, pero en este caso estamos refiriéndonos a esta zona. Ahí llega el tendón del sartorio, también tenemos al medial, al recto medial o también llamado gracilis y a este tendón de acá que es el tendón del semitendinoso, ¿ya? Lo que está subrayado es lo que pertenece a la subregión ventromedial. Sin embargo, para aprovechar la imagen, vamos a ver que también acá encontramos lo que es el músculo bastomedial del cuádriceps, tenemos al recto anterior, a la rótula, al tendón rotuliano, a la vena safena interna, a esta arteria femoral superficial y a este nervio safeno interno. En el caso de la subregión ventrolateral, vamos a ver que está conformado por 4 músculos. Vemos al músculo tibial anterior, al extensor largo del dedo grueso, al extensor común de los dedos y al peroneo anterior, o también denominado tercer peroneo. Empezamos con lo que es el músculo tibial anterior. Vamos a ver que este músculo tibial anterior se inserta en los 2/3 proximales de la cara lateral de la tibia. Y también va a insertarse en lo que es la membrana interósea. ¿Ya? Se inserta en la membrana interósea. Distalmente vemos que llega a su tendón, a la primera cuña y también a la base del primer metatarsiano. ¿Quién va a inervar este músculo tibial anterior? El nervio peroneo común y el tibial anterior.
Luego tenemos, acuérdense que seguimos en la subregión ventrolateral, ¿ya? Ventrolateral. Seguimos con el músculo extensor largo del dedo grueso. Fíjense, este músculo se inserta en el tercio medio de la cara medial del peroné y también en la membrana interósea. Ya acuérdense que todo este espacio blanco que ustedes ven acá entre el peroné y la tibia, ya va a estar cubierto por lo que es la membrana interósea. Entonces ahí también se va a insertar el músculo. Distalmente vamos a ver que, como se llama extensor largo del dedo grueso, justamente va a llegar a lo que es la falange proximal y a la base de la falange distal del dedo grueso. Y lo inerva el nervio tibial anterior. Luego seguimos en la subregión ventrolateral de la celda anterior. Vemos al músculo extensor común o largo de los dedos. Este tiene inserción tanto en el peroné como en la tibia. Tiene inserción en lo que es la cabeza del peroné y en los 2/3 proximales de la cara medial del peroné. Y también vemos que tiene inserción en la tibia, en el cóndilo lateral. Y presenta inserción en lo que es la membrana interósea. Distalmente vamos a ver que llega a la base de la falange media y distal, ¿ya? En 3 lengüetas, del segundo al quinto dedo, ¿ya? Segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. ¿Quién va a inervar este músculo extensor común o largo de los dedos? El peroneo común y el nervio tibial anterior. Seguimos con el músculo peroneo anterior, también denominado tercer peroneo. Este músculo proximalmente vemos que se va a insertar en la cara medial del peroné, en su tercio distal. Y distalmente vemos que su tendón llega a la base del quinto metatarsiano. ¿Quién lo va a inervar? El nervio tibial anterior. Ahora sí, dejamos de estar en la celda anterior y vamos a la celda lateral. Ya, la celda lateral que está en la región anterior. Entonces, en la celda lateral tenemos a los dos peroneos que quedaban. Al peroneo lateral largo o primer peroneo y al peroneo lateral corto o segundo peroneo. Este peroneo lateral largo vamos a ver que se inserta proximalmente en lo que es la cabeza del peroné y también en la cara lateral, pero en la mitad proximal del peroné. Distalmente vamos a ver que su tendón va a cruzar diagonalmente lo que es la región plantar y va a dirigirse hacia la base del primer metatarsiano. Vamos a ver que ese músculo lo inerva lo que es el nervio peroneo superficial, al igual que el peroneo lateral corto, que en este caso proximalmente se va a insertar también en la cara lateral del peroné, sin embargo es en la mitad distal, ¿ya? Mitad distal. Y vamos a ver que su tendón no va a cruzar, sino que se queda en la base del quinto metatarsiano. Ahora sí, vamos a ver lo que son vasos y nervios de la región anterior. En este caso vamos a hablar de lo que es la arteria tibial anterior. Esta arteria tibial anterior, chicos, acuérdense que es una rama terminal de lo que es la arteria poplitea, ¿ya? Rama terminal de la arteria poplitea. Esta arteria poplitea, al pasar lo que es el anillo del sóleo, va a dar dos terminales, una tibial anterior y una tibial posterior. Entonces, como esta arteria poplitea, si ustedes se acuerdan, había un rombo popliteo, ¿se acuerdan? Por detrás de la rodilla, estaba posterior. Sin embargo, como esta arteria se divide en dos, en sus dos terminales, esta tibial anterior lo que va a hacer es que de lo que estaba posterior se va a dirigir a la región anterior. Atraviesa, ¿no?, entre el sóleo y el borde superior de la membrana interósea y va a la región anterior. ¿Ya? Ahora, esta arteria tibial anterior va a tener relación con un nervio, con el nervio peroneo profundo, en un tercio proximal, un tercio medio y un tercio distal. Vamos a tomar a la arteria como referencia y vamos a hablar cómo se encuentra el nervio peroneo profundo con respecto a esta arteria.
En el tercio proximal vemos que este nervio está lateral, ¿verdad? Porque ¿cómo saben qué parte es lateral? Por el peroné, ¿verdad? Seguían por el peroné. El peroné siempre está lateral y la tibia es medial. Entonces, todo lo que está para este lado es lateral. Entonces, este nervio está lateral a la arteria, ¿ya? En el tercio proximal. Pero en el tercio medio ustedes ven que este nervio ya está cruzando por delante. Entonces vamos a decir que el nervio está adelante de la arteria, ¿ya? En el tercio medio. Y finalmente en el tercio distal vamos a ver que el nervio está medial a la arteria, ¿ya? O sea, está por dentro. Similar a lo que vimos en miembro superior. Seguimos la misma mnemotecnia. ¿Cómo está el nervio respecto a la arteria? Lo mismo. En el tercio proximal, el nervio peroneo profundo se encuentra lateral a la arteria tibial anterior. En su tercio medio se encuentra por delante, ¿no? O adelante. Y en el tercio distal se encuentra medial a la arteria tibial anterior. ¿Ya? Siguen la misma mnemotecnia. Entonces, esta arteria tibial anterior va a tener colaterales. Tiene lo que es la recurrente tibial anterior, que se llama recurrente porque va a regresar a anastomosarse ¿con quién? Con la genicular inferior medial. Acuérdense que la genicular inferior medial es rama ¿de quién? De la poplitea, ¿ya? De la arteria poplitea. ¿Para qué? Para formar parte de lo que es el círculo arterial de la rodilla. Al igual que la arteria recurrente peronea anterior, que es esta de acá, que vemos que también se va a regresar para anastomosarse con la arteria genicular inferior lateral, que también es rama de la poplitea, ¿ya? Para formar justamente ese círculo arterial de la rodilla. También tenemos lo que son otra colateral, que son las ramas musculares, justamente para dar irrigación a los músculos de esa zona, a la arteria malleolar medial y a la arteria malleolar lateral. Vamos a ver también que esta arteria tibial anterior va a tener una terminal que es la arteria pedia, ¿ya? Esta arteria tibial anterior lo que hace es cruzar el retináculo extensor y va a cambiar de nombre a arteria pedia. Otro nervio que encontramos en la región anterior va a ser el nervio peroneo profundo o nervio tibial anterior. Vamos a ver que va a tener sus ramos musculares para dar inervación a los músculos de esa zona y un ramo terminal que va a pasar el retináculo extensor y se va a dividir en un ramo medial que da inervación sensitiva y un ramo lateral que da inervación motora al músculo pedio. También vemos lo que es la arteria peronea. Esta arteria peronea justamente tiene dos colaterales que son las ramas musculares para dar irrigación al músculo sóleo y al músculo tibial posterior y a la arteria nutricia del peroneo. En el caso de sus terminales, esta arteria peronea se va a dividir en una arteria peronea posterior y una arteria peronea anterior. ¿Ya? En este caso estamos hablando ya de la celda lateral, ¿ya? Celda lateral, por eso estamos hablando de peroneo, ¿ya? Arteria peronea, nervio peroneo superficial, o también denominado nervio músculo cutáneo. Este nervio, vamos a ver que tiene ramos colaterales, los ramos musculares, y en el caso del terminal, en su parte distal se va a hacer superficial, y va a dar ramas sensitivas para dar inervación al primer, segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo en la región dorsal del pie. ¿Ya? Y a su vez da lo que son las colaterales digitales dorsales para que llegue la inervación sensitiva hacia las falanges distales de los dedos. Ahora sí, terminamos con lo que es región anterior y vamos con lo que es región posterior. En la región posterior vamos a encontrar lo que es la vena safena externa. Esta vena safena externa
vamos a ver que a nivel del tobillo va a pasar por detrás del malleolo del peroneo, ¿ya? Acuérdense, la safena externa pasa por detrás del malleolo del peroneo y asciende entre los gemelos, ¿ya? Acuérdense que las venas tienen trayecto, en este caso, ascendente. ¿Quién va a acompañar a esta vena safena externa? El nervio safeno externo o también denominado nervio sural. ¿Qué músculos vamos a encontrar en el plano superficial de la región posterior? Vamos a encontrar al tríceps sural. ¿Quién conforma el tríceps sural? Los gemelos y el sóleo. Gemelo medial, gemelo lateral y el músculo sóleo. Entonces tenemos primero el gemelo medial, que vamos a ver que justamente se va a insertar en la fosita del gemelo medial. Ya vamos a ver que está por detrás y arriba de lo que es el tubérculo supracondilio medial del fémur, ¿no? Cuando estudiamos estructuras anatómicas del fémur, vimos que hay fosita justamente del gemelo medial para que se inserte ahí el músculo. También lo que es el gemelo lateral, vemos que hay una fosita del gemelo lateral que está por detrás y por arriba del tubérculo supracondilio lateral del fémur. Y en el caso del músculo sóleo, vamos a ver que se inserta en la cabeza del peroné y en su cara posterior. Y en el caso de la tibia, se inserta en la línea oblicua. Estos tres músculos distalmente comparten la misma inserción, por eso se llama tríceps sural, porque en conjunto van a insertarse en un solo lugar, que es la tuberosidad calcánea, a través de lo que es el tendón calcáneo, o también denominado tendón de Aquiles. El que lo va a inervar a los tres es el nervio tibial. También tenemos en el plano superficial lo que es el músculo plantar delgado. Ven que es chiquitito, ¿no? Acá se observa, miren, acá están los gemelos, pero acá se observa el plantar delgado. Este músculo plantar delgado, en el caso del fémur, se inserta en su cara posterior, en el cóndilo lateral. Y distalmente va a llegar a la cara posterior del calcáneo y también se inserta en lo que es la fascia plantar. ¿Quién lo va a inervar? El nervio tibial. Quitamos ese plano superficial y tenemos lo que es el plano profundo. Y acá encontramos lo que es el músculo popliteo, el músculo flexor largo común de los dedos, el músculo tibial posterior y el músculo flexor largo del dedo grueso. Empezamos con el músculo popliteo. Este músculo popliteo vamos a ver que también tiene una fosita para su inserción, que se llama fosita popliteo, que está por detrás y debajo del tubérculo supracondilio lateral. Y distalmente vamos a ver que cruza y se inserta en la tibia, justamente en el labio superior de la línea oblicua, en la cara posterior, ¿no? Porque estamos en la región posterior, entonces se inserta en la cara posterior de la tibia. ¿Quién lo va a inervar? El nervio tibial. Luego tenemos al músculo flexor largo común de los dedos, que vamos a ver que proximalmente se va a insertar en lo que es la tibia, en el labio inferior justamente de la línea oblicua y también en su cara posterior. Vamos a ver que en varios tendones, ¿no? Como es el común, va a llegar a la falange distal de los últimos 4 dedos, ¿ya? Y va a pasar a través de la inserción en pinza del flexor corto plantar. ¿Quién va a inervar a este músculo? El nervio tibial posterior. También tenemos el músculo tibial posterior que se va a insertar en tibia y peroné, en el caso de la tibia, en el labio inferior de la línea oblicua y en la cara posterior de la tibia, en la membrana interósea y en el caso del peroné en su cara medial. ¿No? Vamos a ver que su tendón va a llegar a la tuberosidad del hueso navicular, también llamado hueso escafoides, y también a la primera cuña, ¿no? A quien lo inerva es el nervio tibial posterior. También tenemos al músculo flexor largo del dedo grueso. Vemos que este músculo se inserta en lo que es el peroné, en su cara posterior y en la membrana interósea, y distalmente va a llegar a lo que es la falange distal del dedo grueso. Bueno, este músculo está inervado por el nervio tibial posterior. ¿Qué vasos y nervios encontramos en la región posterior de la pierna? Vamos a encontrar lo que es la arteria tibial posterior.
que es rama terminal de lo que es la arteria poplitea, ¿verdad? Acuérdense que la arteria tibial anterior ya no tiene trayecto posterior, sino que lo que hace es atravesar la membrana interósea y pasa a la región anterior. Pero esta arteria tibial posterior sí se queda y da colaterales da una rama para los ramos musculares, da una arteria peronea y una arteria nutricia de la tibia. Terminales tenemos que a la arteria plantar medial y a la arteria plantar lateral, justamente en el canal calcáneo. También tenemos lo que es el nervio tibial posterior, que va a dar colaterales para dar inervación justamente a los músculos flexor largo común de los dedos, para el músculo tibial posterior y para el músculo flexor largo del dedo grueso. Y va a dar sus terminales, que es el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. Y esto sería todo de pierna.